Vamos a ver ahora otro caso directo en el que se trata de averiguar qué ángulo forman dos planos. Vamos a estudiar el método general para hallar el ángulo que forman dos planos, un método simplificado. Luego veremos el ángulo que forma un plano con el pH, que es su pendiente, y con el PV, que es su inclinación. Y luego veremos seguramente el ángulo que forman dos planos P y Q cualesquiera. Para hallar la intersección de dos planos P y Q necesitamos seguir un proceso estricto para al final obtener el ángulo menor entre esos dos planos. El proceso es el siguiente. Primero, obtener la intersección de P y Q. Ya sabemos por varios métodos cómo podemos obtener la intersección de dos planos P y Q, de dos de sus puntos que van a definir la recta L como intersección. Segundo paso, tendremos que dibujar un plano W que sea perpendicular a P y a Q. Como buscamos el menor ángulo, ese plano tiene que ser perpendicular a la intersección. Lo vemos aquí, en esta vista que estamos viendo, que ese plano es un plano perpendicular a W a la intersección. Ese plano W sabemos que corta a la propia recta L según un punto que va a pertenecer a la intersección de los dos planos, porque L pertenece a los dos, el punto I de intersección es un punto que pertenece a los dos planos. Y tendremos que ahora hallar, el tercer paso es la intersección de W con P, que es una recta también, y además del punto I nos tendremos que ayudar de algún punto más para definir esa recta, como era el punto 1, y definimos la recta R, lógicamente está en W. Otro paso es obtener la intersección de W con Q, que sabemos que es otra recta, que pasa por el punto I también, y necesitaremos otro punto para definir esa intersección, que es el punto 2. Unimos el punto I y el punto 2, y es la recta solución como intersección de W con Q. No hay que olvidar que si el plano W es perpendicular a la intersección, L es perpendicular a W y es perpendicular a todas las rectas que haya en W. Lógicamente, la recta L es perpendicular a R y a S, a las dos, porque están contenidas en el plano W. Y por último, el ángulo que forman esas dos rectas R y S es el ángulo alfa que buscamos, que vemos ahí. Al final, el ángulo de dos planos queda reducido al ángulo que forman dos rectas RS de cada uno de esos planos. Si situamos el plano, los dos planos P y Q proyectantes, ahí vemos el ángulo que buscamos, el menor ángulo que está contenido en W. Ese sería el proceso para obtener el ángulo que forman dos planos P y Q. En el sistema diédrico, para obtener el ángulo que forman dos planos P y Q, debemos seguir el orden que hemos visto anteriormente. El primero, la obtención de la intersección de dichos planos, pero como vemos ahí, los planos quedan definidos por dos triángulos que comparten la recta L, lado común de los dos planos. Con lo cual ya tenemos el primer paso, que es la intersección de con Q, que es la recta L como intersección. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es trazar un plano W perpendicular a esa intersección L. Lo vamos a hacer mediante un cambio de plano, porque al situar el cambio de plano y hacer que este segmento de intersección entre P y Q quede frontal, podemos aquí en el cambio de plano dibujar planos perpendiculares que se van a ver perpendiculares en proyección vertical, que es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar por un punto cualquiera del espacio un plano W perpendicular a L. Ese plano en proyección vertical lo vemos directamente perpendicular porque el plano es de canto. Ese plano intercepta la recta L según un punto I que vemos en directo, porque directamente en la proyección vertical del cambio de plano, porque el plano es de canto. Y ahora los siguientes pasos serían W intersección con P y W intersección con Q. Como el plano es de canto, vemos aquí directamente, necesitamos un punto para la intersección de W con P, que sería ese punto, y W con Q, que sería ese otro. Los puntos 1 y 2 que hemos marcado en la perspectiva. Esos puntos 1 y 2
definen la intersección de las rectas R y S. Dibujamos la proyección horizontal de esos dos puntos, el punto 1 perteneciente a ese lado del plano P, el punto 2 pertenece al lado del plano Q que señalo, ese otro plano, y esos dos puntos forman parte de las rectas R y S. I1 es del plano P, la recta R, e I2 de la recta S, uniendo esos dos puntos. Esa sería las rectas R y S como intersección del plano W con P y con Q. Si dibujásemos la proyección vertical, obtendríamos esos dos puntos pertenecientes a cada uno de los lados de P y Q respectivamente. Pues bien, ahora es el ángulo que forman los segmentos I1 y I2 es el ángulo que buscamos, el ángulo menor, para lo cual tendremos que calcular como siempre la verdadera magnitud de esos dos segmentos, I1 e I2, y lo hacemos recordándolo también que nunca vamos a ver el ángulo en verdadera magnitud I1 y I2 ni en proyección vertical ni en proyección horizontal, porque las rectas son cualesquiera. Tendremos que, para ver el ángulo en verdadera magnitud, abatir y elegir de esos dos planos, de esos dos ángulos que son suplementarios, el menor. Y ahora vamos a ver el método simplificado para hallar el ángulo que forman dos planos P y Q. El procedimiento es el siguiente. Por un punto cualquiera X del espacio, trazamos una recta R que sea perpendicular a P, y por ese mismo punto trazamos otra recta S que sea perpendicular a Q. El ángulo que formen R y S, el menor, es el ángulo que forman P y Q. Si lo vemos con los planos proyectantes, vemos aquí que son el plano P y el Q, y al final el ángulo que estamos buscando ahí, por trigonometría, al trazar por el punto X la recta perpendicular a P y a Q, el ángulo menor, este ángulo es idéntico al que buscamos, el ángulo menor. Con lo cual, si nos recordamos el método general, nos evitamos hallar la intersección de P y Q, evitamos trazar el plano perpendicular, aunque sabemos que ese plano definido por las rectas R y S es perpendicular a los dos, a P y a Q. Pero nos evitamos muchas construcciones y muchas operaciones para hallar el ángulo entre los planos P y Q.